gente no piensa. La gente dice, ay, sácame a Latinoamérica. ¿Para qué? Para luego ser camarero o limpiador en otro país, también cobrando el mínimo y en una zona de mierda. Lo que entró por concepto de remesas a México este año alcanzó casi los 39,5 millones de dólares. Y estamos hablando solamente del dinero que entró de Estados Unidos a México. ¿Qué significa esto? ¿Y qué son las remesas, por si no lo sabes? Las remesas son el envío de dinero que hacen los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos a sus familias para acá. Y esa es una de las maneras de buscarse la vida. ¿Por qué se ven en necesidad de salir de Latinoamérica? Justamente para tratar de hacer un patrimonio que en México nunca van a poder lograr. ¿Qué es lo que hacen muchos de los inmigrantes? Se van, por ejemplo, a Estados Unidos y desde allá mandan dinero a la familia y trabajan, vamos, como burros, trabajan mucho para estar enviando dinero y aquí la familia compra terrenos, compra casa, compra los bienes que requieren y finalmente es cuando se regresan. Cosa que si no hicieran, en México no podrían hacer jamás. Si se quedaran trabajando en México de jornaleros, nunca en la vida podrían lograr comprarse ni esos terrenos, ni esas casas, ni esos bienes. Eso hay que entenderlo. Es un fenómeno social evidente que si no tienes la capacidad de verlo es porque no vives aquí. Y hablar desde la inexperiencia es una tontería, ¿no? ¡Pero si es imposible que haya una cosa tan tonta como tú en los contornos! ¡Imposible, leche! A día de hoy tenéis algo que vuestros padres y vuestros abuelos no tenían, que es internet. No todos. Aunque el internet ya es considerado un derecho humano, que es un derecho fundamental, hay zonas que no existe el internet. Por ejemplo, vamos a hablar nuevamente de las zonas rurales. No hay agua potable, no hay luz, no hay electricidad. ¿Cómo vamos a hablar de internet? Ni siquiera se lo imaginan. Incluso hay zonas urbanas donde hay asentamientos irregulares en donde tampoco hay internet. O sea, hace que no todos tienen la herramienta. Gran cantidad de los mexicanos que viven en pobreza no cuentan con esa herramienta. Y algunos actúan a través de la picaresca para poder contar con ello, pero esa es otra historia. No obstante, esto no es un indicador real. La gente se las arregla de diferentes maneras para tratar de obtener internet porque hoy sin internet no eres nadie. Pero eso no significa que lo puedan utilizar exclusivamente como herramienta. Hay gente que tiene internet y que no sabe leer. El internet lo utilizan para ver videos de YouTube, para verte a ti, para ver las tonterías que dices, tú y algunos otros youtubers, para ver programas, para ver lo que sea, y no necesariamente para aprender cursos. A lo mejor algunas capacitaciones son interesantes, pero el nivel socioeconómico y el tipo de educación que se les ha dado no les da para eso, desafortunadamente. Te garantizo que de tus suscriptores mexicanos, que estoy seguro que no alcanzan ni siquiera el 0.5, ya no te estoy diciendo el 1, el 0.5 de la población de todo el país, de todo México, obviamente no son un representativo de lo que es el país. No puedes decir que hay oportunidades porque tienes un 0.5 de la población de un país viendo tus videos. Es absurdo y ni siquiera estoy seguro que lleguen al 0.5, quizás sean menos. Hay cursos que cuestan $10, dices, bueno, obviamente sí, pero no manches, no tienen para comer, van a pagar un curso de $10. Sí es verdad que nuestros abuelos y papás no tenían internet, pero tenían otra ventaja que nosotros no tenemos. Tenían contratos indefinidos. Ellas podían entrar a trabajar a una empresa y jubilarse en esa misma empresa al final de su vida laboral, cosa que nosotros ya no tenemos. Así es que hay ventajas y desventajas. Hay que analizar todo. Tenéis internet, así que no tenéis ninguna excusa. Si tenéis internet no tenéis excusa, dice. Y si lo que hay es internet, pero lo que no hay es tiempo, ¿no te has preguntado eso? Porque hay familias que realmente tienen que trabajar doble jornada para poder tener por lo menos lo mínimo indispensable, que sería la comida y el vestido, y muchas veces el techo. En ocasiones ni siquiera es propio, en muchos de los casos es rentado. Otro aspecto que quizá desconoces porque esto no sucede en España, y tú me dirás, ¿y cómo lo sabes? Te lo vuelvo a repetir, yo viví allá, a mí no me lo vas a contar. Yo sí puedo hablarte con conocimiento, no como tú que no has vivido aquí y dices mil y un tonterías a partir de tu percepción, más no de tu experiencia ni la experiencia de vivir en el lugar. En México te piden título para prácticamente todos los trabajos. Trabajos incluso que son operativos o trabajos que son oficios te solicitan título de secundaria, bueno, primaria, secundaria o preparatoria. Tienes que presentarlo a fuerza. Y para acceder a cualquier tipo de oferta de trabajo de profesionales, tienes que tener título profesional, graduado.
por si no lo sabías. Entonces, dices, si no tienes internet no tienes excusa. Sí, pueden aprender a lo mejor en internet. Sí, es verdad que hay cursos que son formativos, que no todos tienen acceso, también es cierto. Pero bueno, supongamos que una persona se pone y estudia en internet. En México, desafortunadamente, para acceder a trabajos buenos, muchas veces no se toma en cuenta la experiencia más que el título, sino viceversa. Por más que esa persona haya aprendido y haya estudiado, si no tiene un título que le respalde o que le avale, no le van a dar el trabajo. Y eso no es una cosa que yo esté diciéndote aquí. Es una gran verdad que tú desconoces porque no vives aquí. En Estados Unidos, por poner un ejemplo, hay muchísima gente en pobreza. El índice de pobreza en Estados Unidos para 2019 era del 10.5%, mientras que en México, según el Coneval, que es el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es del 38.5%. Fíjate la diferencia abismal. Del 10.5 al 38.5%. Eso es lo que tenemos de pobres en el país. Y si lo piensas, es un porcentaje grande. Es un poco más de la tercera parte de los habitantes de México. Y bueno, es un círculo vicioso porque a mayor es la pobreza, obviamente mayor es la inseguridad. Y es un fenómeno que se puede entender fácilmente. Si no tienes la posibilidad de acceder a un trabajo para darle de comer a tu familia o para comer tú, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a recurrir a cualquier cosa para obtener ese dinero. Muchas veces a delinquir o en gran cantidad de ocasiones, desde jovencitos, ya los grupos de la delincuencia organizada y los cárteles ya están reclutando a los niños. Y no es una cosa que yo te esté diciendo, lo puedes buscar en cualquier video o lo puedes googlear y vas a ver que hay incluso niños sicarios que son preparados desde jóvenes. No es una película de ficción, es una realidad en México. ¿Cómo no va a querer escapar de aquí la gente? Si tienes internet, no se puede considerar que estés en la pobreza. Así de sencillo. Si tienes internet, no estás en la pobreza. Así seguía Dallas, por puras conclusiones baratas y afirmaciones que son tonterías y falacias, que solamente abundan en su Dunning-Kruger. El Internet ya es un derecho fundamental y una necesidad realmente básica para hacer absolutamente todo. Las clases online que se están dando ahorita requieren de Internet. Desafortunadamente no todos los sectores tienen y eso está causando que la brecha sea todavía más grande y se esté ampliando día con día mientras eso no se regularice. El Internet público lo hay en muchos lugares, O sea, tenemos plazas públicas, tenemos centros comerciales, cafeterías, tenemos restaurantes, sobre todo jardines y plazas públicas en donde hay internet, hay camiones con internet. Sí que es verdad que cualquier persona que quiera acceder al internet puede hacerlo a través de esas vías, pero no manches, no vas a poderte ver un curso, o sea, en una plaza. Es prácticamente absurdo con un celular, o sea, es absurdo. No puedes pretender que la cosmovisión de un sitio sea igual que el de tu país. Estoy intentando aconsejar para que puedas hacer algo. Ay, sí. Déjame decirte que tú eres el menos indicado para dar consejos a un latinoamericano desde que no has vivido en Latinoamérica. ¿Qué consejos me vas a dar a mí si no conoces la forma de vivir aquí? Me vas a dar consejos que por internet puedes hacer grandes cosas. Sí, hijo. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo sabes, ojete? Pero la verdad es que no. Venir 4 días de vacaciones no te da la experiencia para conocer un país y su problemática. Solamente a un cabeza hueca se le puede ocurrir eso. ¡Ay, pero qué idiota! Vamos a hacer una cuenta sencilla. Dallas tiene casi 10 millones de suscriptores y habría que ver qué cantidad de esos suscriptores son de Latinoamérica. Vamos a hacer el sesgo más específico. Habría que ver cuántos son de México. Y digo de México porque, repito nuevamente, es el país donde yo estoy. Simplemente la población de la Ciudad de México, me estoy yendo únicamente a la Ciudad de México, es de 21 millones y medio de habitantes. Y la de todo el país en total, como lo había dicho, son 128 millones de habitantes. ¿Qué tanto de esa población realmente verá los videos de Dallas y cree que puede venir a darnos consejos y hace juicios de valor cuando su auditorio ni siquiera representa un porcentaje ínfimo de la población mexicana? ¿Qué secretos nos vas a venir a dar a nosotros? ¿Qué me estás contando, chaval? Pero me lleva la chingada. Dallas está hablando de esos privilegios. ¿Privilegios? Literal, ¿qué putos privilegios? ¿De qué coño estás hablando? Hasta la pregunta es necia. ¿Privilegios? Porque desde pequeño tuviste techo
y comida garantizados. No tuviste que preocuparte por eso, o sí. Acceso a una educación, porque en España la educación es obligatoria, pública y universal. Servicios de salud dignos, acceso a los servicios públicos, pertenencia a un sector social estructurado y no a un grupo social vulnerable. Ya me imagino, si vivieras en una comunidad rural o una comunidad indígena de las de aquí, te darías cuenta de realmente las carencias que hay, ¿no? O sea, no me digas que no tienes privilegios, naciste privilegiado, naciste sin tener que preocuparte de educación, de salud, de seguridad, de techo. Aquí en México y en el resto de Latinoamérica te puedo garantizar que mucha gente no nace con todos estos privilegios. O sea que sí, si eres un privilegiado, no por haber nacido en España, sino por haber nacido con todo eso, no seas tonto. Las está hablando de esos privilegios. ¿Privilegios? Literal, ¿qué putos privilegios? ¿De qué coño estás hablando? ¿Te piensas de verdad que nacer en España es estar privilegiado? ¿Qué puto privilegio es ese? Literal, cuando mi familia vivió la mayor parte del tiempo en barrios malos. O sea, es estúpido eso. ¿Qué privilegio ni qué puta mierda? Cállate la puta boca. Me da mucha puta rabia, honestamente, me da mucha puta rabia la gente que comenta esas payasadas de los privilegios de mierda. Es como, tío, a mí nadie me ha dado los logros que yo he conseguido. Yo he sido el que se ha esforzado en aprender cosas nuevas. Dices que te has esforzado en aprender cosas nuevas. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Bien por ti! La verdad es que no me interesa. Y está muy bien. Ojalá mucha gente siga ese ejemplo específico. Pero claro, eso ya es un privilegio, porque tuviste acceso a una educación. Aquí muchos de nuestros niños no pueden ir a estudiar porque tienen que ir a trabajar para ayudar a meter dinero a casa o porque las mafias los están manejando. Es un fenómeno social común. Aquí las leyes son muy diferentes. Aquí se vive en una selva, desafortunadamente. No es solamente una cuestión de esfuerzo. Me he esforzado en aprender cosas, sí. Hay mucha gente que se esfuerza día a día por sobrevivir. Si tienes coche, no eres pobre. Creo que la imagen lo dice todo. Pero no puedes considerar que alguien pobre tenga internet o que alguien pobre tenga coche, porque son artículos de lujo. O sea, son artículos de lujo que no son necesarios para la vida. Eso es ser pobre. Ay, chaval. El único pobre aquí eres tú. Un pobre ignorante. Hay diferentes tipos de pobreza, chaval. Primero hay que saberlo. La pobreza extrema, la pobreza relativa, la pobreza absoluta, la pobreza infantil, la pobreza rural, la pobreza material, pobreza estructural, pobreza urbana, pobreza social. ¿A cuál tipo de pobreza te refieres? ¿No? Hay muchos tipos de pobreza. En México, por ejemplo, el Coneval, y regresamos nuevamente al Coneval, que es el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, contempla la pobreza moderada como pobreza y la distingue de la pobreza extrema, cuyo porcentaje es menor. Aproximadamente una tercera parte de la pobreza que se tiene en México es pobreza extrema. Es un porcentaje bastante grande que es incluso mayor de toda la pobreza que tiene Estados Unidos. Y se quejan y dicen, no, es que los tacos ahora cuestan 20 pesos cada uno. Y es como, tío, están ajustados el precio de mercado a tu país. Así de simple. La gente de México, el grueso, comemos en los mercados, comemos en las fonditas, comemos en los puestos, en donde los tacos sí que es verdad que te encuentras tacos al pastor de 2x10. 2x10, cabrón. Mientras esos mismos tacos de pastor en un restaurante como el donde te comiste tu enchilada de 195 pesos te pueden llegar a costar 100 pesos la orden de 4 tacos, güey. O sea, güey, distingue, cabrón. Voy a poner ejemplos adicionales porque también es importante que este tipo lo entienda. Esto desmonta mucho de lo que él dice. Hay empresarios que han tenido muchísimo éxito, han montado empresas realmente exitosas y han sufrido secuestros por parte de la delincuencia organizada. Secuestros en los cuales han pedido rescates millonarios en donde pierden absolutamente todo su patrimonio con la finalidad de conservar su vida. Si esto no es para salir de Latinoamérica y decir auxilio, sáquenme de aquí, no sé qué lo sea. Yo tengo ejemplos cercanos de gente conocida, el empresario fundador de Dilemma Entertainment, que hacía conciertos de grupos internacionales de metal que ya eran reconocidos, empezó a hacer mucho dinero y lo secuestraron. Y ahorita vive en Estados Unidos. Se tuvo que ir para allá, no le quedó de otra porque le quedó el temor y además con el dinero que tiene ahorita corre el riesgo de que lo vuelvan a secuestrar. Y no es el único caso, son muchos los casos que se detectan de esa forma. Así que no me digas eso de que esto tiene que parar ya.
Por eso muchos quieren salir de Latinoamérica. La forma como Dallas recurre constantemente a las falacias es tremenda, ¿no? Recurre a la falacia ad hominem, al descalificar a sus críticos por el simple hecho de tener internet. O sea, es vergonzoso, la verdad. O sea, ya por el simple hecho de tener internet ya no pueden opinar, no pueden decir que son pobres y no tienen la capacidad de ver la problemática y la fenomenología de su país. Es absurdo. Pero bueno, no solamente cae en ello. O también hace uso de la falacia circular al afirmar que si le están comentando es porque tienen internet y que si tienen internet entonces no son pobres, descalificando así el argumento esencial, el central. Y bueno, hace uso de la falacia del hombre de paja una infinidad de ocasiones, concluyendo cosas que sus interlocutores no quisieron referir y sacando de contexto todos los argumentos de la gente que le discute algo, porque el señorito, por lo visto, se ve que no puede aceptar cuando se equivoca. Y bueno, eso habla de una persona que es altamente soberbia. Dunning-Kruger, camarada, Dunning-Kruger. Y bueno, aquí finalizo con esto. Ya en algún otro video hablaremos de cómo Javi Oliveira se ha convertido en el mayor defensor de Dallas, en un pambicito. Se ha convertido en... Soy su perra. Y hasta aquí llegó el día de hoy. Espero estar subiendo videos constantemente. Muchas veces el tiempo no me da para esto, pero trataré de estar tocando los temas más polémicos que vea con los youtubers, porque de verdad no puedo entender cómo esta gente son influencers y cómo son la generación que está enseñando a cientos de miles de jóvenes y les están enseñando mal, desde su propia experiencia y no desde la visión general de lo que sucede alrededor.